resultado que, si bien hoy por hoy todavía no lo condiciona Argentina con la clasificación ni mucho menos, sí termina siendo un golpe anímico, algo podríamos decir negativo por lo que eran las expectativas para este debut frente a un conjunto que había que respetar, que lo avisamos aquí, pero que también había que marcar como un conjunto que hacía su debut en este mundial, primera vez que Islandia jugaba una Copa del Mundo de fútbol, y el debut con empate 1-1 frente a la Argentina, una Argentina que no jugó su mejor partido ni mucho menos, realmente le costó mucho vulnerar una defensa muy sólida del conjunto islandés, que por otra parte aprovechó, ¿no?, las pocas posibilidades que tuvo con sus contraataques, haciendo mucho hincapié en los ataques yo creo por lo que he visto, por lo que son los laterales, por las bandas, atacándolo mucho, siendo punzante Islandia en las pocas llegadas que tuvo por ese sector. Bueno, en parte llegó por ahí el empate sorpresivo de Islandia cuando Argentina se había puesto en ventaja, y después a partir de ese 1-1 se le hizo muy cuesta arriba a la selección. A pesar de los cambios no pudo modificar Sampaoli lo que eran las acciones, y lo que terminó siendo un amargo empate, sumado al penal que lamentablemente no pudo convertir Messi, que también habría podido posibilitar a Argentina llevarse la victoria. Sí, me dio la sensación que además de Messi, ¿no?, que quizás era el único jugador que podía desequilibrar, faltaba alguien más que rompa líneas, ¿no? Acabar con esta horizontalidad en el juego argentino, los pases horizontales, que no iban para adelante, ¿no?, que no eran productivos, porque está bueno a veces lateralizar para encontrar espacios, pero cuando no terminan siendo productivos, ese accionar sinceramente no influye dentro del juego. Me dio la sensación que además de Messi faltó otro jugador más que pueda romper líneas. Sí, yo creo que precisamente uno de los problemas de los que muchos hablan es de la alineación de Biglia y Mascherano en conjunto, ¿no? Viendo lo que fue el partido, viendo lo que quizás pudo intentar Sampaoli poniendo a los dos jugadores juntos, era más que nada sobre todo reducir lo que eran las posibles salidas de contra de Islandia, que pese sí tuvo algunas jugadas. Messi lo dijo que dentro de todo Argentina estuvo bastante firme, recuperaba rápido la pelota la gran mayoría de las veces, y en ese sentido sí funcionó la idea de Sampaoli. El tema es que luego a la hora de atacar ante una selección que se cerraba mucho, se notaba cuál era el déficit de alinear a Piglia y a Mascherano a la vez. Yo creo que con la entrada de Banega se mejoró en ese sentido, sobre todo porque Messi empezó a recibir más cerca del área, y es muy importante. En el primer tiempo vimos muchas veces a Messi acercándose hasta el lado de Mascherano para que le den la pelota y para que él la pueda llevar. Con Banega, pese a si a alguien le puede gustar más o menos su forma de jugar, con Banega esto dejó de suceder. Banega llevaba un poco más la pelota, podía romper esas líneas y precisamente servírsela a Messi ya más cerca del área, digamos, en la zona donde él tiene que estar siempre, en la zona decisiva, digamos, en ese sentido. Y también, bueno, creo que Banega, sumado a la entrada de Pavón, mejoró mucho lo que hizo Di María, que básicamente no hizo nada en todo el partido. Un Di María que claramente empieza a demostrar que ya le cuesta, digamos, desequilibrar recibiendo en estático, digamos, ¿no? Desequilibrar recibiendo en estático sobre un costado le cuesta mucho, y algo que Pavón demostró todo lo contrario, una facilidad tremenda para ese tipo de situaciones. Sí, yo creo que ahí, perdón, varios puntos. Creo que lo de Biglia, siendo quien tuviera que soltarse en la mitad de la cancha, generaba, cierta deficiencia en Argentina, porque no era el jugador para esa función, me parece a mí. Por eso le terminó costando esa primera parte. Destacar en eso que marcaba vos de la recuperación rápida de Argentina, sobre todo en la segunda parte, la gran actuación de Javier Mascherano, que creo yo se comió en la mitad de la cancha. Se comió en la mitad de cancha. Muchos teníamos preocupación con respecto a cuál era su estado físico, su estado futbolístico, teniendo en cuenta que había perdido continuidad. Yo lo marqué personalmente, y realmente me gusta que nos haya sorprendido, me gusta que haya sido una de las principales figuras, si no la figura más destacada que tuvo Argentina frente a Islandia. Después decir de Di María realmente que es muy flojo, un poquito demostró en la primera parte, porque Argentina atacó más que nada por ese sector, muy por el primer tiempo de Mesa. Después, cuando se cerró para jugar más adentro, empezó a encontrar más fútbol, creo yo. Por ahí tiene que jugar, si le toca jugar a Mesa, más por adentro, por derecha se ve que no va a rendir. Después Salvio está claro que no es lateral derecho, le costó esa función, más allá de que Sampaoli tenía en cuenta que el rival ofrecía quizás la posibilidad de que Mesa se cierre más, que Salvio vaya por afuera, pero no terminó cerrando bien ese tándem que seguramente buscaba Sampaoli. Sí, no, yo creo que en realidad, hablando del tema de Mesa y Salvio, que compartieron el costado derecho del ataque argentino, creo que precisamente el problema fue que en un principio los dos tenían movimientos muy parecidos. Si uno ve, precisamente como que se molestaban entre ellos. Una vez que Mesa se cerró un poco
y dejó la banda espacio para que Salvio pudiera pasar, se vio otra cosa, ¿no? Se vio un Mesa un poco más activo, sobre todo en el segundo tiempo, cuando empezó a centralizar su posición, y un Salvio que tenía más espacio para proyectarse en ese sentido. Sí, sin dudas, lo noté además a Mesa en la etapa inicial muy contenido, ¿no? Como primer partido con la camiseta argentina en un mundial de fútbol, nada más y nada menos. Lo vi muy contenido, quizás no explotó su potencial. Ya en el complemento, como dicen ustedes, cuando cambió de posición, fue otro Mesa, fue más parecido al jugador de Independiente. Sin dudas necesita una serie de encuentros para afianzarse. El tema es que estamos en un mundial, ¿no? Pero me gustó el complemento de Mesa. Biglia, un jugador que para mí fue el peor jugador, o uno de los peores jugadores que tuvo Argentina en el partido contra Islandia. Un Biglia que, como siempre, queda a mitad de camino, no cumple ni la función de marca, ni tampoco es un jugador que se suelta y que ayuda a los jugadores adelante. Sí, que para sumar a eso, a ver, Maxi Mesa no había jugado un solo partido oficial con la Argentina, era su primer partido oficial, ni siquiera había jugado por eliminatorias. Está claro, le tocó entrar solamente contra España en un partido bastante catastrófico para la Argentina, con lo cual también había que tener en cuenta ese condicionante. Después, gran partido de Kun Agüero para mí, de lo más alto también dentro de Argentina. Y Pavón como el factor desequilibrante, ¿no? La segunda parte, creo que a partir de lo que aportó, se merece más minutos dentro de este equipo. Sí, yo creo que, además de que, bueno, de eso de que Pavón, que seguramente va a ser una de las variantes que va a probar Sampaoli de cara al partido de Croacia, creo que sobre todo hay que destacar de Sampaoli que pese a que en principio uno ve como que Sampaoli, digamos, se rindió a sus jugadores, digamos, a el hecho de no de preferir lo que querían los jugadores a su idea como técnico, porque vemos que desde que empezó en todos lados siempre usó línea de 3, en Chile, en Sevilla, en la U de Chile, en todos lados siempre usó una línea de 3 y digamos como que se dejó un poco por lo que querían los jugadores más que por lo que quería él. Digamos que después, una vez que Sampaoli precisamente empezó con los cambios, modificó un poco las sensaciones del equipo, creo que acertó en los cambios, incluso en el de Higuaín que entró y desde lo físico genera otra cosa, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de una selección de Islandia que contó con jugadores que en lo físico doblegaban a nuestros jugadores claramente. Estamos hablando de la selección argentina que posiblemente sea una de las que en promedio más bajas del mundial, sin duda alguna, ante una selección que contó con muy buenos despliegues de Sigurdsson, de Halfredsson, de Bjarnason, que fue un ida y vuelta constante, fue un tractorcito, digamos, que apareció por todos lados. La entrada de Higuaín para mí sentó bien en el hecho de poder tener un jugador con el que se pueda jugar de espaldas, que pueda aguantar y soltar, y tuvo, si bien en el poco tiempo que estuvo en cancha, tuvo un par de situaciones que dio continuidad al ataque de Argentina, algo que antes no tenía seguramente. Sí, Islandia también, porque hay que destacar, ¿no? Como lo viene haciendo Gonza recién al rival. Islandia es un equipo que, una selección que se acopló bien, ¿no? Más allá de su estilo de juego, muy bien ordenada, muy bien estructurada. No se salen de su libreto, sus jugadores, y que salen muy bien de contraataque. Me gustó mucho, más allá de ideas futbolísticas, cómo se paró Islandia, ¿no? Un equipo que no dejaba la mínima ventaja a los jugadores argentinos, y eso me parece que es digno para destacar. Sí, yo creo que hablando del partido en sí, me parece que se jugó como quería Islandia el partido, y ahí fue el error de Argentina de pensar por ejemplo, hablando como marcaba Gonza del doble 5 de Mascherano y Biglia para controlar las contras. ¿Cuántas contras podía llegar a tener Islandia a lo largo del partido? Fíjate que la pelota la tuvo casi toda Argentina, la controló Argentina. Parece que se priorizó algo que no era por ahí lo principal. Islandia controló bien, le llenó de gente del área, o sea que igualmente Argentina no tenía gente alta como para cabecear, porque Agüero no es un 9 alto, es un 9 más de llegada. Entonces le neutralizó los centros, le neutralizó a los jugadores que podían llegar a ser receptores como Mesa, como Messi sobre todo, que lo rodeaban bien, le dejaban libre a Mascherano, por eso Mascherano dio tantos pases, porque lo dejaron libre a él. Después Biglia, más allá de lo que pone en cancha Sampaoli, no cumplió la función ni de cortar, que por ahí es lo que mejor le sale, y tampoco de conectarse. No se desprendía, no era socio para Messi, no llevaba la pelota para adelante, creo que solamente tuvo un remate al arco y nada más. Por eso fue muy flojo el partido de Biglia, muy flojo, para mí fue el más flojo del equipo. Y después vi jugadores muy atados a lo que por ahí le pidió Sampaoli y no a lo que suelen hacer ellos, y por ahí a su esencia y a desprenderse. Maxi Mesa estuvo pegado a la banda, y si vos ves que no podés ahí, cerrate. Si total Salvio está corriendo por tu sector, y igual Islandia no está atacando. Igualmente la espalda de Salvio fue una peatonal, atacaron por ahí
muchísimas veces. Me parece que Maxi Mesa estuvo muy atado a lo que le pidió por ahí Sampaoli, que juegue por derecha, y no a lo que sabe hacer él. Desprenderse, me parece a mí, resumiendo, le faltó más rebeldía en el ataque. Era muy ordenado, cada uno jugaba en la posición. Messi era el único que intentaba, Agüero, que se asociaba, y Pavón cuando entró intentó hacer algo, pero yo no quiero ver un equipo tan ordenado en ataque, más con equipos así que se te cierran tanto. Sí, por eso creo yo que cuando se empezó a desordenar un poco tácticamente hablando Mesa, ¿no? En el segundo tiempo empezó a mejorar, claro. Y creo que eso le faltó en general a la Argentina, ¿no? Que manejaba la pelota con mucha paciencia para no perderla, que está bien, se entiende que Islandia te podía agarrar mal parado de contraataque, pero por otra parte eso te imposibilitaba poder generar espacios con un equipo que te cierra tanto. Sí, ante un equipo muy bien ordenado como lo fue Islandia el sábado, necesitas dinamismo y eso no tuvo Argentina durante gran parte de los 90 minutos. En el sector derecho me parece que hubo una falla, por eso Maraví también va a cambiar Sampaoli, porque Salvio, que es un jugador rápido, no pudo nunca hacer uso de esa velocidad porque no tenía espacio, no podía llegar al vacío, intentar jugar, y tampoco se asoció con Mesa como para hacer el 2-1 por ese sector. Parece que ahí también hubo una falla, y ahí es donde Sampaoli también tiene que trabajar, ¿no? Sí, bueno, igual también recordemos que tener en cuenta que el rival juega también, no es solo Argentina, Sí, y creo que fue un muy buen partido el que hizo Islandia, creo que era dentro de lo que cabía esperar. Yo creo que también hay que tener en cuenta que para mí este era el partido más difícil de lo que teníamos en el grupo, porque es un rival que se te cierra, que no te regaló nada, y precisamente era ver, precisamente pese a las conducciones de Argentina, que Argentina tenía todo el tiempo lo que era la pelota, el planteo defensivo de Islandia fue excepcional, siempre priorizando un 2 contra 1 a favor en casi todo momento, siempre Messi por lo general, con los 3 goles que nombré anteriormente, con Halfredson, con Sigurdsson y con Bjarnason, presionándolo en todo momento, casi sin libertades, y la verdad es que hay que tener en cuenta que el planteo de Islandia fue muy bueno, y creíamos, con respecto, mirando ya hacia un futuro, que tanto con Croacia y sobre todo con Nigeria no nos vamos a encontrar algo así, y que Argentina, si bien lo van a atacar más, va a tener mucho más espacios, y creo que con espacios esta selección es determinante. Sí, además que tiene jugadores desequilibrantes a la mitad de cancha para adelante que no pudo aprovechar aún, pero que teniendo en cuenta lo que marcás vos con equipos que quizás te salgan a atacar más, o como en el caso de Nigeria, que son más desordenados tácticamente, creo que Argentina va a empezar a encontrar más espacios, y creo que este es el momento que tiene que buscar Sampaoli para empezar a formar su equipo definitivamente. No es lo ideal hacerlo durante el Mundial, pero si no es ahora en este partido contra Croacia, ¿cuándo? Para empezar a probar lo que él quiere hacer y ya a partir de eso tratar de mantenerlo, porque va a ser muy difícil si no. Sí, a Islandia se lo subestimó mucho. Cuando salió el sorteo y salió Islandia entre los rivales de la Argentina en Rusia 2018, muchos lo subestimaron, inclusive después del partido del sábado, diciendo que Argentina no puede empatar contra Islandia. Se nota que hay mucha gente que no ve fútbol internacional, ¿no? Y no sabe lo complicado un rival como Islandia, que no es la misma selección de hace décadas. Claramente el fútbol islandés evolucionó un montón en los últimos años. Ahora, una pregunta, no sé, para un poco cerrar el tema de Islandia. Digo, si todos más o menos haciendo un pequeño análisis sabíamos lo que Islandia podía proponer, o viendo algún partido de la Euro de Islandia, ¿por qué Sampaoli no lo vio así? Por eso yo más que nada por el tema del ataque, más que nada por el tema del doble 5, eso es lo que me genera duda. Yo creo que desde un comienzo, y lo hablamos acá, ¿no? Sí. Sampaoli hizo una mala lectura de lo que podía llegar a hacer Islandia, ¿no? Una mala lectura de lo que podía llegar a hacer el partido, que a ver, es algo que puede pasar, es un ser humano como todos nosotros, tampoco que nosotros la tenemos clarísima, si no estaríamos ahí. A ver, no estamos haciendo algo muy loco nosotros, pero, algo predecible. Pero me parece que tenía que haber un mediocampista más de juego, como marcaba Gonzalo, ya sea Vanega, Lo Celso, alguno que te pueda dar otra cosa para juntarse con Messi, para que Messi no tuviera que retroceder tanto a buscar la pelota. Y por otra parte, estas cuestiones, ¿no? de más atrevimiento que tiene que pasar por el técnico, pero también por los jugadores, de saber que cuando no salen las cosas hay que cambiar un poco. Sí, yo, bueno, por parte, creo que igual la idea principal de Sampaoli con respecto a poner a William Mascherano tenía cierto sentido, no es que, digamos, se equivocó, podemos decir. Tuvo cierto sentido en cuanto a precisamente lo que mencioné, sobre todo al principio cuando empezamos a hablar sobre el partido, de tratar de digamos, reducir la posibilidad de contra, la posibilidad de recuperar lo más arriba posible con este doble 5 que funcionó en su momento, sobre todo hablando, bueno, en temas defensivos, obviamente relegando parte ofensiva. Por suerte, igual lo que hay que destacar de Sampaoli es que reaccionó a tiempo en ese sentido.
Porque Yo digo, ¿por qué lo pone a los 7 minutos a Banega y no en el entretiempo? Si ya habíamos visto el primer tiempo que se había dado, y con la ventaja Islandia, con el empate de su favor, no iba a salir mucho más. Y además yo no sé si funcionó tanto, fíjate cómo llega el gol de Islandia. Una jugada que fue dentro de todo larga, porque no la pudieron. La segunda pelota no la agarró nadie, también lo sumo a Caballero, porque si Caballero cortaba el primer centro, la jugada se terminaba. Y fíjate cómo le hacen el 2-1 por la izquierda, la pelota la pierde Villa, Mascherano. no, obvio, el tema es que lo que voy es que en sí tuvo esa jugada, Islandia habrá tenido una o dos como mucho, pero en sí obviamente no es que la idea de poner a Mascherano y Villa es que nunca jamás te van a pasar, sino que una vez, dos veces te va a pasar eso, más allá de que vos trates de reducirlo al máximo. Como dije, el rival juega también y en algún momento lo iban a superar. Lamentablemente cuando lo superaron terminó siendo el gol de Islandia, pero creo que más allá de eso, Islandia en el primer tiempo habrá pasado una o dos, como mucho 3 veces, y después si generó algún peligro fue más que nada sobre todo por errores en la salida por abajo de Argentina que por recuperar en su campo y salir de contra, digamos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que fue una lectura muy mala la que hizo Sampaoli en cuanto a defensa, porque también puso a Salvia Tagliafico para atacar, pero cuando Islandia atacaba era supremacía numérica en todos los sectores. Igual, si uno analiza el gol, lo que fue, si bien yo digo, si Caballero cortaba el primer centro, se terminaba la jugada, en el segundo centro como Tagliafico y Rojo le dejan pasar. Sí. A Tagliafico lo puedo perdonar un poquito más porque era el que estaba más adelante y sabía que tenía uno atrás. Pero Rojo, ya sabiendo que la pelota lo sobra a Tagliafico, ¿por qué la deja pasar? Sí, igual No sé, recalcar que también no fue un buen partido de Tagliafico también. sí, Para mí creo que se fue... atacó mucho, pero nunca se la dieron. Para tampoco. mí, y pasa que tampoco mucho lo que se le ve, sobre todo, bueno, los que habrán visto algún que otro partido de él cuando en el Ajax, se le ve que hace, sobre todo con Justin Clear jugando por izquierda, de hacer mucho ese 2 contra 1, de pasar él por las espaldas, y hubo muchos momentos en los que Tagliafico directamente no pasó. Obviamente no sabemos si Sampaoli le habrá dicho. Sí, muchas veces pasaba y no lo terminaban de aprovechar tampoco. Sí, tampoco, Hubo un par de veces pero... que pisó el área y no terminaban de aprovechar. Y creo yo que respecto a la defensa, si bien no fue el mejor partido de Tagliafico en ese sentido, tampoco tuvo el apoyo necesario de Di María, ¿no? Para que no le hagan el 2 contra 1. Claro, creo que me pasó ahí también el tema. Porque muchas veces veíamos el juego, como planteaba Mariano, que estaba Agüero, que era el delantero centro, y llegaba Tagliafico por atrás. Y me parece que no es el jugador que tiene que llegar, es el lateral. El lateral volante tiene que estar un poco más factor sorpresa y no estar ahí llegando. De ahí donde falló Di María, y como decía Gonza, por ahí hacer el 2-1 por la banda, falló también Di María, el mal partido que tuvo. Incluso si me apurás también, Sampaoli tardó en meter el cambio de Pavón por Di María, que creo que Sí, tardó mucho. uno lo pedía a gritos 20 minutos antes. Sí, tardó mucho. Sí, bueno, ahora sobre todo hay que tener en cuenta que en caso de poner línea de 3, también los riesgos que se van a correr defensivamente. Por parte de Croacia eso igual ya lo vamos a analizar más adelante, pero hay que tener en cuenta eso también, Sí. que en una línea de 3 con Tagliafico como stopper por izquierda posiblemente, se van a correr esos riesgos también, ¿no es cierto? Sí, riesgos que hay que correr, ¿no? Teniendo en cuenta el partido contra Islandia. No, sí, perdón Diego que te interrumpa, yo estoy de acuerdo, la verdad que lo hablamos esto, acá lo estuvimos hablando antes de, Sí, inclusive fuera del aire de que también. comience el programa, lo hablamos, de que yo creo que es preferible que Sampaoli, si perdemos, que se pierda con sus premisas, con sus ideales, y que no se traicione a uno mismo. Yo le hice a Mariano una pequeña mención sobre algo de Guardiola que dice en un libro de Guardiola de Herpep, que recomiendo leer sobre todo. En el libro habla de cuando pierde con el Bayern Múnich contra el Real Madrid 4-1, cuando como local en semifinales de Champions League, habla de eso y de que como que él se traicionó a sí mismo por hacerle caso a los jugadores y no por hacerse caso a sí mismo con sus ideas. Y una vez finalizado el partido hace la reflexión de que necesitaba una derrota como esa para poder aprender de sus errores y que no lo iba a cometer más. Creo que en este caso Sampaoli me pone contento que haya planteado lo mismo, que plantee lo mismo y que ya empiece a trabajar de cara con un estilo más parecido a lo que él siempre propuso durante toda su carrera como técnico. Sí, Tal cual, ¿no? Si muere con las botas puestas, ¿no? La verdad que es cierto, Gonza, inclusive lo hablamos fuera del aire esto, ¿no? Que por fin Sampaoli va a ser Sampaoli propiamente dicho con este planteo si lo llega a disponer contra Croacia. Sí, por eso justamente adelantándonos un poco a lo que decía Gonzalo, ¿no? A colación de lo que sea el próximo partido frente a Croacia de este jueves, Sampaoli viene probó en el día de ayer lo que es
una posible formación con la inclusión de la línea de 3, que podría ser línea de 5 también, ¿no? Con Acuña y Salvio como laterales volantes, con Tagliafico, Otamendi y Mercado formando la línea de 3 defensores. Mascherano, hay que ver con quién, si es con Enzo Pérez, con Lo Celso o incluso con Maxi Mesa. Seguramente parece que Enzo Pérez se inclina para poder ser el titular. Y después adelante con Messi, con Pavón y con el Kun Agüero, ¿no? Un equipo que sería más sanpaulista, podríamos decir, por lo que estamos acostumbrados del técnico en otros equipos. Y con un equipo que creo que va a buscar un poco el equilibrio también con este tipo de formación, porque eso que también marcaba a Gonzalo como una preocupación, la puede llegar a encontrar como solución respecto a dos jugadores que sepan hacer el ida y vuelta como Acuña y Salvio, y que tengan a sus espaldas jugadores que saben jugar tanto de lateral derecho como stoppers, jugadores polifuncionales como Gaby Mercado y como Nicolás Tagliafico, ¿no? Jugadores que en ese sentido, en el sistema táctico, aportan muchísimo. Para mí el indicado para jugar ahí en el medio, pegado a Mascherano, es Enzo Pérez. Para mí, es el jugador más indicado de los tres que mencionaste. Vamos a ver a qué jugador termina poniendo esa posición en Sampaoli. Incluso tácticamente hablando, con ciertas similitudes a lo que fue la presentación del equipo frente a Ecuador en la última fecha de las eliminatorias, que fue un partido bueno, hablando de la Argentina, más allá de que jugamos con un equipo alternativo, del equipo ecuatoriano, teniendo en cuenta que ya estaba fuera del Mundial, pero fue de las presentaciones más positivas que tuvo la Argentina, así que en ese sentido también da cierto optimismo que pruebe esto. Hay que ver cómo sale, pero es un poco la impronta de Sampaoli que le estamos pidiendo para lo que será el próximo partido, por lo menos lo que apunta en este entrenamiento. ¿Por qué estuvo tan atado Sampaoli, ¿no?, para aplicar su idea futbolística? Es la gran pregunta que me hago. ¿Por qué no lo hizo antes? Y los que terminan saliendo por ahora son, ¿no?, aquellos jugadores que marcamos que tuvieron que no tuvieron la mejor actuación, en el caso de Di María, el caso de Marcos Rojo, el caso de Lucas Viglia, ¿no? Tres jugadores que terminan siendo pilares porque son jugadores importantes en sus lugares, pero que no rindieron en lo que uno espera, lo que uno necesita dentro de este seleccionado, por lo menos en esta primera fecha frente a Islandia. Por eso son los apuntados a sacar para la segunda fecha frente a Croacia.